Yo había hablado en varias ocasiones, incluso en un Cosas que Sabemos, y quizás de allí lo recordaban algunos, había hablado de la publicidad subliminal sobre todo, de los mensajes subliminales, del aprendizaje subliminal, pero sobre todo de los mensajes subliminales que mucha gente cree que están emitiendo constantemente los medios a nuestro alrededor y que como entran directamente en nuestro subconsciente, que es algo que la gente cree que tiene en la cabeza, aunque nunca se ha demostrado que lo tenga, pues que lo manipulan a uno y lo obligan a uno a hacer cosas que uno por sí mismo no querría hacerlas. Y es esta invitación, por un lado es la generación del miedo a ser manipulado, y por otro lado esta invitación a sentirnos víctimas que nos resulta tan emocionante y tan interesante que no la cuestionamos. Los mensajes subliminales no existen, pero como me lo comentaron aquí y fui a darle una vuelta al asunto y a recorrer una antigua entrada que había hecho en mi viejo blog, El Retorno de los Charlatanes, ahora tengo un Substack, no lo olviden, pues fui a ver, no había yo hecho un vídeo aquí al respecto, aunque sí hicimos uno en Cosas que Sabemos, y entonces lo hice, pero descubrí que ahora los que venden charlatanería están vendiendo subliminales. ¿Qué es subliminal? Subliminales. Es como si vendieras rojos o azucarados, ¿no? Es decir, es un adjetivo sin sustantivo. Lo que hacen ellos es decirte que yo te voy a poner un vídeo de 1 hora con música de fondo y allí subliminalmente, sin que tú sepas, están ocultos unos mensajes para que seas más guapo. Sí, para que seas más alto, para que seas más simpático, para que ganes mucho dinero. Lógico, el dinero es una de las motivaciones fundamentales de las promesas vacías de los estafadores, para que ganes dinero, para que ligues como Frank Sinatra, para que te crezcan las piernas, para volverte rubio. Y la gente lo está pagando. Eso me horrorizó. Entonces, pues hicimos este video sobre el peligro subliminal, pero el peligro subliminal no son los mensajes subliminales, sino la runfla de pillos y pillastres que venden ahora subliminales, de manifestación para que manifiestes tus deseos, porque si los manifiestas correctamente, la realidad hará lo que tú quieras, porque el universo conspira contigo. Y este tipo de estupideces que no son ciertas, que no están demostradas y que además son problemáticas, porque te crean expectativas falsas, te crean esperanzas idiotas y te prometen un mundo que probablemente no vas a tener nunca, ¿no? Y que en todo caso, para tener ese mundo tienes que hacer otras cosas muy distintas que escuchar un vídeo de un rascasobacos que se mete allí a hacerse tonto 1 hora para meterte un vídeo que ven 9 millones de veces, y 9 millones de veces pues le deja varios miles de euros, dólares o lo que sea tu moneda en el bolsillo por un trabajo minúsculo. Quisiera yo esto que me toma tantas horas lo viera ya no 1.000.000 de personas, sino 100.000 personas. Muy pocos de mis vídeos han llegado a 100.000. Pero bueno, no es que tenga yo envidia de su dinero, porque el dinero robado no le tengo envidia, como no le tengo envidia, como siempre he dicho, ni al poder del usurpador, ni al dinero del ladrón, ni al orgasmo del violador. Así que, pues ahí estamos con el peligro subliminal.